Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a estar un día más aquí juntos con la intención de estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 21, hemos visto los dos primeros versículos y vamos a continuar avanzando un poquito más en este texto. Es un pasaje excepcional en la Biblia, es muy especial para los creyentes, aquellos que esperamos la venida de Jesús. Es un tiempo en el que anhelamos que llegue. Leer estos versículos es colocarnos en la eternidad, es alimentar un poquito más nuestra esperanza, esa sensación de que un día estaremos con el Señor. Y bueno, espero que realmente eso sea lo que ocurra en esta tarde, que realmente el Espíritu Santo nos hable y nos lleve a la enseñanza de la palabra, lo que Dios nos quiere decir. Y para ello lo primero que vamos a hacer es una oración. Vamos a orar al Señor, le vamos a pedir que Él nos dirija y comenzamos este estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás siempre con nosotros. Te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, que nos guardes. Necesitamos escuchar tu voz, queremos que tú, Señor, nos hables, nos guíes, y para ello buscamos tu dirección, la dirección del Espíritu Santo, y te rogamos que tú, Señor, estés hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu palabra cobre vida en este momento, porque tu palabra es así, es viva, y queremos, Señor, que continúes esa obra que empezaste en nosotros. Queremos parecernos cada día más al ideal que tienes para cada uno. Que seamos los hijos obedientes que tú esperas. Que podamos estar cumpliendo tus propósitos, la misión que tú nos has encomendado. Te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos, porque tu obra, Señor, se está haciendo en sus vidas. Tu obra no se detiene, se extiende poco a poco y lo hace a través de estos vasos de barro que tú, Señor, has hecho. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para que podamos entender y explicar tu palabra. Y gracias por todo, yo te doy gracias por todos mis hermanos que están ahí, Señor, participando de este momento, en directo o en diferido, porque nos sentimos, Señor, parte de tu iglesia, somos en un mismo espíritu, Señor, un solo cuerpo. Muchas gracias y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, queridos hermanos. Como hemos dicho, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 en adelante. Vamos a leer desde el 1, el 2, y así retomaremos la idea de lo que estábamos viendo a partir de ahora el versículo 3. El 1 y el 2 ya lo hablamos de los cielos nuevos y la tierra nueva, hablamos de la nueva Jerusalén, hablamos de que el mar no existía más, ya explicamos lo que eso significa. Así que ¿estás preparado? ¿Estáis todos a punto? ¿Cómo está el tiempo por los diferentes lugares donde vivís? Aquí desde cerquita de Guernica, en Bilbao, en el norte de España, País Vasco. Hoy hace un día soleado, estamos a 20 grados, una temperatura muy agradable. Y bueno, y retransmitiendo pues para todo el mundo. Ahí hay hermanos de diferentes países y en unos habrá más calor, el otro hará más fresco, pero ahí seguimos nosotros, ¿verdad? Algunos hermanos han escrito en este chat en directo del estudio. Ahí Juan Vázquez ha sido el primero en escribir. Buenas tardes, Juan, bienvenido. Me alegro veros. Benito, buenas noches. Ana Rita, bendiciones también para ti. Paco, Rosario, Tamara, buenas tardes, bienvenidos. Me alegro de veros un día más. A ver quién más escribió por aquí. Liliana, David y Daniela. Un abrazo para vosotros también, bienvenidos. Juan Bermudo también ha escrito, bienvenido Juan. José Luis también bienvenido. Beatriz, me alegro veros, bienvenidos a todos. Y vamos ya a leer Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hasta ahí habíamos visto el último día. Como os decía antes, son versículos, es un texto muy especial para los que tenemos la esperanza de que Cristo volverá a buscarnos, para aquellos que creemos en la palabra de Dios y tenemos esa visión de mirar más allá de lo que ahora poseemos o tenemos en esta tierra. Aquí todo es pasajero, todo lo que tenemos es temporal, lo bueno y lo malo. A veces tenemos cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas, hay muchos sinsabores, hay golpes que la vida nos da. Nuestra esperanza está en lo que viene. Hermanos, mirar al futuro, poderlo ver ahora en este texto, creyendo, sabiendo que lo que Dios dice es verdadero. Dios no habla por hablar ni nos miente. Y la palabra de Dios está aquí en este pasaje hablándonos de nuestro futuro, un futuro glorioso en la eternidad. Un futuro donde, vamos a estar ahora leyendo, todo va a ser perfecto. Entonces, estos pasajes de la Biblia los tenemos que leer y releer una y mil veces, para que nuestra esperanza no esté en lo que tenemos en la tierra, sino en lo porvenir. Para que realmente podamos ver más allá de lo que el mundo nos ofrece. El mundo trata de seducirnos, nos ofrece muchas cosas y son atractivas, pero tenemos que tener esa capacidad de comprender, de tener la sabiduría que viene de lo alto, para darnos cuenta que todo lo que el mundo nos ofrece, como dijese Salomón, es vanidad de vanidades. Tiene una apariencia muy bonita, es hermoso por fuera, pero en realidad no transforma nuestras vidas, no nos da realmente la felicidad, el gozo, la plenitud que buscamos. Eso solamente nos lo puede dar Dios. Y Dios nos ha dejado claro en su palabra, la palabra de Dios nos habla de que en este mundo ahora estamos como peregrinos y extranjeros. Vivimos en un tiempo limitado, esto es temporal, porque nuestra fe está puesta en lo que viene. Hemos creído en la promesa del Señor. Este pasaje del capítulo 21, sin duda, nos conecta con ese momento eterno y nos lleva a poder disfrutar y a vivir de esa esperanza que un día nos vendrá. Dice que la santa ciudad descendió del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si yo os pregunto, me vais a contestar todos. ¿A qué se refiere la Iglesia cuando habla de la esposa que va a unirse como en una especie de boda al esposo que es Cristo? ¿A quién se refiere la Biblia cuando utiliza esa metáfora, esa forma de hablar para explicarnos la unión entre Cristo y quién? Bueno, todos seguro que os ha salido espontánea la respuesta, la Iglesia. Ahora en el Nuevo Testamento a la Iglesia se nos llama la esposa de Cristo. Lo dice en diferentes lugares, Pablo lo utiliza muchas veces esa expresión. Somos la Iglesia, somos la esposa de Cristo. El mismo Jesús utilizó parábolas para hablar de momentos que hace poquito estábamos estudiando aquí en Apocalipsis, la gran cena de bodas, esa unión entre la Iglesia y Cristo, ese momento tan esperado por nuestro Señor. Jesús está anhelando, deseando que llegue ese momento en el que se pueda reunir con todos nosotros, sus hijos. Pero fíjate que aquí no está hablando de la Iglesia, aquí habla de la nueva Jerusalén. Pero esto tiene un significado. Evidentemente debe tener una relación, ¿verdad? Si a la Iglesia se la llama la esposa de Cristo, y aquí dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido, bueno, recuerda que habíamos dicho que la nueva Jerusalén es la Jerusalén de la tierra, era figura de esa celestial. La Jerusalén en la tierra era la capital del pueblo de Dios. Era donde Dios estaba en medio de su pueblo. Ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios. Jerusalén era la ciudad de la paz. Ahí está el Señor en medio de los suyos. Ahora la Jerusalén celestial desciende
como esa esposa ataviada para su marido. Será la capital del universo de la nueva creación. La nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, tendrá como capital la Jerusalén, la santa ciudad. Y ahí estaremos todos nosotros. Es esa imagen de esa unión perfecta entre todos los que hemos creído en Dios a través de los tiempos y el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Y oí una gran voz, dice el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está el complemento, la explicación de lo que nosotros estábamos diciendo. El tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén ya no es la Jerusalén terrenal, imperfecta, además de lo que representaba y lo que contenía, pero era figura de la celestial. Ahora viene lo auténtico, lo que esperábamos, lo que deseamos, lo que por fe creíamos. Y esa Jerusalén celestial ha venido a convertirse en ese tabernáculo terrenal. La palabra tabernáculo recuerda que significa tienda de campaña. Eso eran los tabernáculos. Se habla del tabernáculo. Normalmente en la Biblia, tabernáculo sería una tienda. Si no se nos dice nada más, no sabríamos a qué se refiere, a no ser por el contexto. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se refería al tabernáculo, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo eso, la Biblia normalmente allí en Éxodo, si tú lo buscas, vas a encontrar que habla del tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión. O sea, cuando aquí está hablando del tabernáculo, se refiere a esa figura del Antiguo Testamento que era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios venía a estar en medio de su pueblo a través de ese lugar. Dios le dijo a Moisés cómo tenía que diseñarlo. Recuerda, lo dijimos el último día, cuando Moisés construye el tabernáculo, lo dispone, dice la palabra, que lo hizo conforme al modelo que Dios le había mostrado cuando estuvo en el Sinaí. Moisés vio ese modelo y entonces él levantó el tabernáculo aquí en la tierra. Entonces, esa era la idea, la figura, Dios morando en medio de su pueblo. Ahora, en la eternidad, es la nueva Jerusalén, la ciudad santa, ataviada como una esposa para su marido, que desciende del cielo. Y se oye la voz, una gran voz desde el cielo. No se nos dice quién puede ser la voz de Dios, pero la voz dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Notas? Dios entre los hombres, ellos morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Estaremos en una eternidad en la misma presencia de Dios. ¿Cómo podemos explicar eso? Será toda una experiencia. Por mucho que imaginemos ahora, no podemos llegar a comprender bien lo que eso representará. Pero ten por cierto que esto se cumplirá. Dios estará con nosotros para siempre. Estar en la presencia de Dios es tenerlo todo. Sentirte totalmente lleno, realizado, sin que percibas que te falta algo. En este mundo, por mucho que tenemos, por muy bien que nos encontramos, siempre tenemos esa sensación de que algo nos falta. Siempre hay alguna cosa que todavía buscamos. Siempre nos queda esperanza de que mañana pueda ser un tiempo mejor. Pero estar en la presencia de Dios, cuando estemos con el Señor en los cielos, todo será perfecto. Estaremos completos. Nos sentiremos totalmente realizados. Tendremos la sensación de no necesitar nada más. Dice en el versículo 4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Dios será nuestro consuelo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En esta oración se nos está mostrando la realidad de lo que es la vida. La vida se puede caracterizar por muchas cosas. Podríamos definir la vida de muchas maneras y desde muchos puntos de vista, cada uno desde su propia experiencia. Pero algo que tiene que ver con la vida son precisamente las lágrimas que todos hemos tenido que derramar a lo largo de nuestra existencia. Normalmente venimos a este mundo con lágrimas. Cuando un bebé nace, lo normal, lo natural, lo primero que ocurre, que de hecho es algo necesario, fíjate de la cosita, ¿no? De que nada más nacer, si no lloras, el doctor te provoca el llanto. O sea, tenemos que llegar a este mundo ya llorando, con lágrimas. Es como, de alguna forma, estar anunciando lo que va a ser la vida de cada uno. Venimos al mundo y si no lloras, pues te provocan el llanto, tienes que llorar. Tus vías respiratorias se tienen que abrir, se tienen que expandir. Hasta ese momento no necesitabas respirar por ti mismo. Estabas conectado por el cordón umbilical a tu mamá. Y de ahí lo recibías todo, el oxígeno que necesitabas, el aire, el alimento, todo. Pero cuando te separas de tu madre, cuando dejas ese espacio seguro, protegido que es el vientre de tu mamá, tienes que empezar a vivir por ti mismo. Y para empezar a vivir por ti mismo, lo primero es que tienes que hacerlo llorando, tienes que empezar llorando. Las lágrimas empiezan ahí, van a acompañarte durante toda tu niñez. Los niños pasan mucho tiempo llorando, ¿te has dado cuenta? Los bebés tienen que llorar para llamar la atención cuando tienen hambre, cuando tienen el pañal sucio, cuando les duele alguna cosa, cuando tienen los cólicos famosos. Tienen que llorar y entonces reciben la atención. Cuando empiezan a intentar caminar, ¿no? Empiezan a aprender a caminar y se caen, lloran. Después van al colegio, tienen sus problemas con sus compañeros, lloran. Se van haciendo más mayores y siguen creciendo y las lágrimas les van acompañando. Claro, los adultos ya no lloran tanto como los bebés, pero a veces no hace falta que sean lágrimas físicas reales. A veces simplemente el dolor, la soledad, el sufrimiento. Aunque no haya lágrimas, la Biblia se está refiriendo a todo eso. Todo tipo de sufrimiento, que es algo que acompaña al ser humano todos los días de su vida. ¿Quién podría decir, no, yo nunca he sufrido, yo no sufro por nada? No es cierto, todos sufrimos. Siempre hay preocupaciones. Siempre hay alguna causa que nos causa dolor, desasosiego, tristeza. Llega un momento en el que ya no somos niños, somos adultos. Hay momentos de separación con seres queridos que por circunstancias o por ley de vida, por vejez, eso tenemos que separarnos de ellos. Vuelven al polvo de la tierra de donde salieron. Esta vida es una vida en la que lloramos, sufrimos. Es una de las características principales. El mundo está lleno de sufrimiento, mucho sufrimiento. Mires a donde mires, hay escenas de alegría, pero por cada escena de alegría hay miles de escenas de dolor y de sufrimiento. Si tú repasas las noticias de cada día, para ver una gran noticia, porque las noticias te comentan lo grande, ¿no? Para ver una gran noticia alegre, ves todas las demás tristes. Siempre hay sombras de temor sobre la humanidad. Siempre hay tragedias allí donde miramos. Esta declaración de este versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, es una de las promesas más grandes de la Escritura. Poder mirar a ese futuro que nos espera y contemplarlo desde esta perspectiva
nos lleva a considerar que es un futuro glorioso. Poder mirar a la eternidad y pensar que la eternidad ya no será como este mundo. Lo mejor de este mundo, multiplícalo por cientos de veces. Eso será la eternidad. Lo malo de este mundo, olvídate, no va a existir más. No va a haber nada más que nos haga llorar. No habrá más momentos de tribulación, de tristezas. No habrá miedos. No habrá preocupación, afán. No habrán desengaños, desencantos. No habrá esas luchas interiores que a veces son la principal causa que nos llevan a la infelicidad o a perder la paz interior. Ya no existirán conflictos ni internos ni externos. Será un tiempo de plenitud, de paz, de tranquilidad, de sosiego, de todo, de cosas hermosas, de todo lo perfecto. Cuando venimos aquí por esta zona, estamos, como os dije antes, estamos en el norte de España, País Vasco, Bilbao, y estamos al lado de una población que se llama Guernica. Y siempre que venimos por aquí, bueno, no venimos tampoco tan frecuentemente. La última vez que vinimos, pues hace como 12 años. Es que el tiempo se va rapidísimo. Pero cuando estuvimos aquí, pues aquí en Guernica hay un museo que se llama el Museo de la Paz. Y bueno, como habíamos estado hace 12 años, lo visitamos, el Museo de la Paz, y nuestros hijos eran pequeños, pues volvimos a entrar a visitarlo. Aprovechamos el otro día que llovía y no podías estar haciendo excursiones y por el campo, y vamos al museo, allí no llueve. Y entramos en el Museo de la Paz. Y yo os lo había referido alguna vez porque a mí me impactó, me causó un gran impacto. Y esta vez, sabiendo lo que iba a ver, porque es básicamente lo mismo que vi hace 12 años, me volvió a impactar el hecho de encontrarme con un museo que habla de la paz, pero que no hay ni una sola nota, ni una sola mención del príncipe de paz, que es Jesucristo. A mí por lo menos me resulta muy curioso. Me resulta muy sorprendente, aunque lo entiendo porque sé lo que hay en el mundo y quién está detrás de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Aquí en Guernica, en el año 1937, estábamos en la Guerra Civil Española. En esa guerra, todas las guerras son terribles, las guerras civiles y cabe un poco más, porque las guerras civiles no es una nación contra otra nación, y destruyo a la otra nación y la otra nación me destruye a mí. Una guerra civil están todos en el mismo lugar, por lo tanto se destruyen mutuamente y el destrozo, el dolor, las consecuencias, la trascendencia es mucho mayor. Y España vivimos una guerra terrible, fue una guerra realmente horrorosa en esos años y en ese tiempo bueno, pues España queda dividida por dos bandos, los nacionales y los republicanos. Los nacionales se sublevaron, se levantaron contra el gobierno que había, que era republicano, y entonces, pues bueno, allí donde tú estabas viviendo, pues te reclutaron para estar en un bando u en otro. Se daban situaciones terribles en las que poblaciones zonas habían quedado divididas entre los dos bandos y había familiares en un bando y de la misma familia en el otro bando y tenían que enfrentarse entre ellos, no tenían más remedio. Es situaciones que uno, pues si no las vives, cuesta mucho de imaginar. Aquí en esta zona del País Vasco, en Guernica, había una fábrica de armamento. Aquí se fabricaban armas. Entonces, esto estaba controlado por la República. El gobierno nacional, de hecho, estaba muy cerca de Guernica, estaban a las puertas. Antes o después se sabía que esta zona caería en poder de los nacionales. Y entonces sucedió algo. Bueno, Alemania se está preparando para la Segunda Guerra Mundial y de alguna forma utilizan este lugar como un campo de entrenamiento y de pruebas.
Alemania, Hitler es amigo de Franco, es el general que está aquí en el bando nacional. También Italia, Mussolini, aliado de Hitler también, formaban un trío, Hitler, Mussolini, Franco. Entonces, pues España está en una guerra civil, no está pensando en la Segunda Guerra Mundial, bastante problema tenemos aquí. Entonces lo que hace Hitler es de alguna forma ayudar a Franco. Entonces pone a disposición del bando nacional una serie de aviones de guerra, bombarderos, etc. Entonces es la aviación alemana, también apoyada por Italia, los italianos, los que bombardean Guernica. El bombardeo, en teoría, era para atacar los lugares estratégicos. En toda guerra hay puentes, carreteras, lugares estratégicos y las fábricas de armamento. Pero eso no fue lo que ocurrió. O sea, Guernica fue atacada, fue bombardeada por los aviones alemanes, participaron decenas de aviones alemanes en el bombardeo, pero el bombardeo fue contra la población, no fue. Las fábricas quedaron intactas, los puentes no se derrumbó ni uno. Se atacó la población. Era un día de mercado, de feria, la gente estaba en la calle y los bombardeos alemanes duraron más de 3 horas. Fueron más de 3 horas que no pararon de caer bombas sobre esta población de Guernica, que no es muy grande. Después de pasar con las bombas, los cazas alemanes hacían batidas en vuelo de rasante, ametrallando a la gente que corría buscando esconderse en algún lugar. Fue un verdadero genocidio, una masacre, fue algo... en todas las guerras son horribles, pero hay principios, hay leyes internacionales que establecen que la población civil se tiene que respetar, pero no ocurre así. Y ambos bandos hacen lo mismo, ¿eh? O sea, no estamos nunca... Yo como cristiano creo que los cristianos no podemos tomar partido de ningún bando. No te puedes poner ni de un lado ni del otro. O sea, una guerra es algo terrible y como el corazón del hombre es malvado, las guerras se utilizan también para fines malvados. Es algo muy duro de concebir que intencionadamente se ataque a población civil, hombres, mujeres, niños, ancianos, que no tienen que ver directamente con el conflicto, pero que son asesinados fríamente, tirándoles bombas, destruyendo sus hogares. Guernica quedó totalmente arrasado, quedó totalmente destruido durante esas más de 3 horas que duró el bombardeo. Entonces, al día siguiente, los siguientes días, todo esto saltó a la prensa mundial, se dio a conocer en todo el mundo. Franco dijo que el presidente de aquí del País Vasco mentía, que no era verdad, que los alemanes usados por los nacionales hubieran bombardeado a la población, a Guernica, que se habían atacado puntos estratégicos. De hecho, se sabía, los propios habitantes de Guernica, algunos gritaban: corred y escondeos en la fábrica de armamento, allí no nos pasará nada. ¿Por qué? Porque se sabía que pronto las fuerzas nacionales entrarían al País Vasco, a Guernica, y utilizarían esas fábricas. Le convenía que eso quedase intacto y los puentes tenían que estar intactos. Así que todo fue una simple excusa. Desde Alemania también se dijo que no, que era mentira, que ellos no habían atacado nada y tal. Pero evidentemente no se pudo ocultar. La realidad era esta, había suficientes testimonios y material gráfico para ilustrarlo. Después, durante la historia, cuando ya se sale de la dictadura de Francisco Franco, caudillo de España, cuando ya se sale de todo este tiempo, Guernica se contempla como el referente para hablar de la paz en el mundo. Y entonces Guernica se convierte en la ciudad de la paz. Ahí se construye el Museo de la Paz. Y se habla de eso, de las barbaridades de la guerra y que hay que impedir esas barbaridades. Entonces ahora ahí en el Museo de la Paz el tema es ese, la paz.
Se habla de la reconciliación de las naciones, se habla hubo actos, hubo autoridades alemanas que pidieron perdón a Guernica. Hay verdaderas declaraciones de líderes, de políticos alemanes, diciendo que se sentían profundamente avergonzados, que se sentían realmente muy mal porque el nombre de Alemania pudiese estar detrás de barbaridades como estas. Bueno, no fue la única barbaridad que la Alemania nazi cometió, pero es normal, los hombres son así. Yo antes os he dicho, en esta guerra civil española, yo algún día había comentado algo y hubo algunas personas que pensaban que me estaba poniendo de parte de un lado o de otro. No, sería una barbaridad. Los que me conocen saben que jamás tomaré parte de ningún bando en ninguno de estos conflictos. Por un lado estaban los nacionales y estaban los republicanos. A los republicanos les llamaban rojos, a los nacionales fachas. Y tú escuchas historias de unos e hicieron barbaridades, y escuchas historias de otros e hicieron barbaridades. Se utilizaba la guerra como una excusa para ejercer la maldad que hay en el corazón del hombre. Y siempre ha sido así, siempre ha ocurrido así en las guerras. Tú vas a escuchar a veces causas nobles. Dices, es que los cascos azules son las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Fueron enviados a este país de África para ayudar a la población y tal, y después no paran de salir casos de cascos azules violando a mujeres, cometiendo actos delictivos. ¿Te parece algo lógico? Es una paradoja. O sea, es que ni siquiera detrás de estas supuestas misiones de paz, donde hay un hombre hay maldad. Jesús lo dijo, no hay bueno ni aún uno. Pero, como os decía, lo que me impacta tremendamente es que tú vas al Museo de la Paz y sea por donde sea que vas andando, vas recorriendo galerías, todo son fotografías, declaraciones. En una vitrina vas a encontrar unos anteojos, unas gafas de lectura de la Madre Teresa de Calcuta, que las donó ahí por causa de la paz. Y en fin, todo vas a ver relacionado con la paz. Y todo el museo está lleno de frases que hablan de la paz. Del Mahatma Gandhi, del presidente de Alemania, de palabras que dijo no sé quién, de un escritor famoso, de un político, de un artista famoso, todo el museo está lleno de frases que hablan de la paz. Pero no hay ni una sola referencia ni a la Biblia ni a Jesucristo. Isaías dijo de Jesús que Él es el príncipe de paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces tú te das cuenta de una cosa, ves el Museo de la Paz en Guernica y todo son buenas voluntades. No lo pongo en duda. Ahí hay muy buena voluntad de pueblos, de naciones, de unirse, de crear hermandad, de vencer diferencias y superar conflictos. En medio de todas esas frases vas a ver frases de líderes, por ejemplo, de grupos armados de aquí del País Vasco. ETA era un grupo armado conocido, y ahí te encuentras una frase de uno de sus líderes políticos del brazo político de ETA, y ahí hay una frase de la paz y te choca un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, no acabo de entender mucho. Ves que hablan de la paz y quieren arreglar el conflicto, la ausencia de paz en la raza humana, pero te das cuenta, después de ver todo el museo, de ver documentales, hay audiovisuales que se proyectan, después de verlo todo, miras al mundo, miras cómo estamos. Lo de Guernica fue en el año 1937, era la Guerra Civil Española. 2 años después estallaría la Segunda Guerra Mundial. Murieron casi 70 millones de personas directamente en ese conflicto armado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, el planeta Tierra, no ha dejado de tener cada día alguna guerra en algún lugar. Ha seguido muriendo gente por todas partes. El terrorismo ha asolado
verdaderas regiones aquí en España, por ejemplo. El dolor, el sufrimiento por causa de la violencia, de las diferencias, ha seguido extendiéndose por todas partes. Ves a los hombres clamando por la paz, luchando por la paz, pero en el mundo no hay paz. En el corazón del hombre no hay paz. ¿Por qué? Porque este mundo dejó fuera al príncipe de paz. El único que puede dar verdadera paz al ser humano no se le tiene en cuenta. A mí me sorprende, ni una frase. Ahí está el Mahatma Gandhi. Ahí está un Dalai Lama diciendo cosas. Está el Papa, frases del Papa. O incluso Martin Luther King. Era evangélico, pero en la frase que pusieron ahí ni siquiera está citando la Biblia. Hay frases de todo el mundo. Jesucristo es el líder de los cristianos, claro, el fundador del cristianismo, claro. Pero es un personaje, el más influyente que Gandhi, más influyente que el Dalai Lama, más influyente que cualquier otro hombre en la historia de la humanidad. ¿No te parece curioso que ni siquiera como personaje histórico hayan puesto alguna de sus frases que hablan de la paz? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees que no se cita a Jesucristo y sí se citan a líderes de otras religiones del mundo? Porque este mundo está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Este es un mundo en el que cada día, hasta el día de hoy, se han derramado lágrimas y se seguirán derramando lágrimas hasta que lleguemos a este momento que aquí cita Apocalipsis. Esa es la pura realidad. Lo que pasa es que el mundo no lo ve, no lo sabe, no lo entiende, claro. Tú puedes citar una frase de Mahoma o de Gandhi o de un cualquiera y la gente dirá, oh, cuánta sabiduría. Tú citas una frase de Cristo y te llaman fanático, que la religión es el opio del pueblo, que los cristianos estamos todos locos. ¿Por qué crees que hay tanta agresividad contra Jesucristo y contra el cristianismo? No es una sorpresa. Cristo vino al mundo y el mundo lo rechazó y lo mató. Y no solo el mundo, su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De todas esas lágrimas que se derraman en este mundo, los cristianos, una gran cantidad de las lágrimas de los cristianos es precisamente por el rechazo que el mundo tiene contra nosotros solamente por ser de Cristo, solamente por hablar de amor, por decirle a los hombres os amamos porque Cristo os amó primero. Por eso nos odian, porque amamos al mundo, porque intentamos lo mejor, deseamos lo mejor y procuramos que el mundo sea salvo. Por eso nos odian. ¿Por qué? ¿No te parece incomprensible? Bueno, porque este mundo está bajo el poder, aunque muchos hombres no sean conscientes de ello, están bajo la influencia y bajo el poder de Satanás. Y el hombre se deja llevar. Hay gente que se llaman cristianos y se dejan llevar por esa corriente. Pero nuestra esperanza no es lo que podamos conseguir en este mundo. En este mundo seguirá habiendo dolor. Hay guerras actualmente en el mundo. No sabemos las guerras que vendrán. Siempre hay amenazas. Los expertos vaticinan próximas guerras por causa de la escasez de los elementos básicos para el ser humano, como por ejemplo el agua. El agua cada día escasea más. Hay ya lugares de conflicto en el mundo, en África, en lugares por causa del agua. Pero ese conflicto se va a extender a otras partes del planeta Tierra. Lo que provoca el cambio climático va a traer guerras en este mundo. A veces uno piensa, las situaciones dramáticas unen las naciones. Sí, es cierto. A veces hay unión buscando los intereses comunes para buscar solución de problemas,
Pero en casi siempre en estos conflictos también surgen guerras. ¿Por qué? Porque cada uno desde una posición egoísta quiere lo único que hay para sobrevivir. Si hay una medicina, una dosis solamente, el hombre matará por conseguir esa dosis, no pensará en los demás. Eso siempre ha ocurrido, siempre ocurre así. Este mundo es un mundo donde las lágrimas se derraman y se seguirán derramando hasta la venida de Cristo, hasta que lleguemos a este lugar. Pero nuestra esperanza, nuestra fe nos lleva a poner los ojos en esta promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá, lo primero que dice, ya no habrá muerte. ¿Por qué dice lo primero eso? Porque la muerte es la principal causa de derramar lágrimas en este mundo. En las guerras, ahí cuando tú escuchas testimonios de, por ejemplo, lo que os decía, el Museo de la Paz. Ahí en el Museo de la Paz ves diferentes audiovisuales. Hay un vídeo de testimonios de personas, salen viejecitos ya, ¿no? Porque fueron grabados no hace muchos años, que en aquel tiempo eran niños y salen contando sus experiencias, y ellos cuentan su experiencia. Y apareció un primer avión y sonaron las alarmas, pero llevábamos mucho tiempo que eso ocurría y después no pasaba nada y ya ni hacíamos caso a las alarmas, no corríamos a escondernos, pero ahí empezaron a caer las primeras bombas y después aparecieron muchos más aviones tirando bombas y empezaron a derrumbarse edificios y empezó a morir gente y las familias estaban separadas, unos corrieron a esconderse a unos lugares, otros corrieron a esconderse a otros lugares. Cuando acabó el bombardeo de más de 3 horas, de todo era buscarse unos a otros. De pronto unos niños contaban en el documental: cuando vi a mis padres, corrí hacia ellos, los abracé y les dije, pensé que no os volvería a ver nunca más. Pero no todos tuvieron esa suerte. Había otros que se quedaron solos en el mundo, sus familiares fallecieron, murieron en el bombardeo. Siempre vas a ver imágenes de esas guerras en las que un padre sostiene el brazo de su hijito muerto en sus brazos. La muerte siempre acecha a todo ser humano. La principal causa de derramar lágrimas en este mundo es por causa de eso, de la muerte. La muerte es separación. Los que creemos en Cristo vemos la muerte con otros ojos. Para nosotros la muerte no es el fin. Sabemos lo que hay después de la muerte. Tenemos respuestas al gran dilema humano y ¿a dónde vamos cuando morimos? Nosotros tenemos respuestas a eso. No son nuestras, las respuestas nos las ha dado Dios. Dios es el que sabe todos los secretos. ¿Quién podría saber qué hay después de la muerte? ¿Qué nos espera en el más allá? Dios. Él lo sabe todo, Él no te va a engañar, Él te va a decir la verdad. Y como la verdad es que después de la muerte física ya no se pueden tomar más decisiones, lo que decidamos en esta vida es lo que va a ser después de morir. Porque al morir hay solamente 2 posibles lugares, 2 opciones. O estaremos en los cielos nuevos y la tierra nueva por toda una eternidad, donde Dios enjugará todas nuestras lágrimas y no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O estarás en un lugar de tormento que seguirá prolongándose siglo tras siglo por toda la eternidad. No hay más. O estás en un lugar o estás en el otro. O estás en lo que llamamos los cielos o estás en lo que llamamos los infiernos. No hay más. De ahí la urgencia, de ahí la insistencia de Dios para que todo ser humano se arrepienta y crea. Nosotros los cristianos sabemos qué es la muerte, sabemos las consecuencias de la muerte y sabemos que la muerte no es el fin. Nosotros sabemos que si moriste creyendo en Cristo, la muerte solo es un tiempo de espera, espera. Y cuando nuestros seres queridos que son cristianos fallecen,
no nos despedimos para siempre. Decimos, nos volveremos a ver. Y decimos, yo sé a dónde está ahora esta persona. Yo sé que está en un lugar mucho mejor. Allí ya no sufre. Está en el seno de Dios, está en el paraíso con Cristo. Es un lugar perfecto. Y ese es nuestro consuelo. Pero aún sabiendo todo eso, la muerte es despedida, es separación. Sí, es un hasta luego, pero causa tristeza. Es que aunque en este mundo tú te separes de alguien y no se murió, sino simplemente alguien muy querido tuyo, por alguna causa se tiene que ir a vivir a otro sitio lejano, también llorarás, también sentirás tristeza. Para los creyentes la muerte no es el fin, es un hasta luego, pero aún con eso también hay tristeza, también hay dolor por la despedida, por la separación. Pero aquí, en este momento de la eternidad, empezando la eternidad, dice el texto, y ya no habrá muerte. No volveremos a tener que sufrir porque alguien querido falleció. No volveremos a vivir con la incertidumbre de ¿cuándo me tocará dejar este mundo? Ya no tendrás más preocupación de y cuando me muera, ¿quién atenderá estas responsabilidades? No te preocupará de aquellos seres queridos a los que dejes atrás. Los cristianos no nos preocupan, no tenemos miedo de morir y saber, porque sabemos a dónde vamos. Pero tenemos una gran carga y preocupación por los que puedan quedar atrás, por personas que dependen de ti, por ser personas queridas, que tú sabes que yo sé que si muero hoy ya no sufro más. Estaré en la presencia de Dios. Pero sé que los que queden detrás sufrirán mucho. Entonces esa es tu preocupación. La muerte siempre genera preocupación, siempre causa lágrimas. Pero en ese tiempo no habrá más muerte. Ya no te preocuparás. Ya no habrá más despedidas. Es una declaración maravillosa. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Te das cuenta que otra vez menciona el concepto de llorar? No habrá lágrima, dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y después dice, ya no habrá más llanto. Es la expresión del ser humano del dolor, del sufrimiento, el llanto. A veces se llora de alegría, ¿verdad? Pero el llanto no está hablando de felicidad, habla de dolor, de tristeza. A veces es tan profundo el dolor que uno puede sentir que tus lágrimas llenan tus ojos sin poder evitarlo. El ser humano lo expresa así, con las lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento. Hermano, esta es una promesa hermosa, preciosa de parte de nuestro Dios para nosotros. Nos proyecta y nos conecta con ese futuro glorioso. Cuando en este mundo sufrimos, todos lo hacemos, en ese momento de sufrimiento vas a encontrar un gran consuelo cuando piensas, bueno, todo esto es temporal. Un día ya no habrá que sufrir más. Un día no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. Un día, y no está lejano, hermano, está cerca, cercano está ese día. Será un día glorioso. Porque las primeras cosas pasaron, dice. Recuerda que al principio de este capítulo, Juan vio cielo nuevo y tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar no existía más. El pecado está ligado con esta creación. Cuando el hombre pecó, esta creación quedó corrompida, se corrompió, se manchó, todo quedó maldito. Dios va a quitar esto y va a poner algo nuevo. Por eso aquí la razón del por qué ya no habrá muerte
y no habrá llanto, y no habrá clamor, y no habrá dolor. La razón de por qué no va a haber más nada de esto es porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas se refiere a toda esta creación. Todo lo que fue creado en primer lugar de parte de Dios. Lo que ahora tenemos, lo que ahora vemos, la creación manchada por el pecado tal como la conocemos. Todas estas cosas, el día que pasen, ya no volverán más. Junto con ellas desaparecerá todo este sufrimiento, todo este dolor. Mientras tanto, es imposible. Como antes os decía, los hombres pueden tener muy buena voluntad, se pueden crear tratados de paz, se pueden sentar los líderes del mundo y llegar a acuerdos. Los acuerdos, los tratados de paz duran lo que una parte quiera. Siempre hay alguna causa que rompe el tratado de paz. Siempre hay alguien por ahí que viola ese acuerdo. El egoísmo del hombre, tú ya lo conoces, no te lo tengo que explicar yo. Cada uno mira por lo suyo propio. Si no podemos sacar beneficio de esto, no hay tratados. El ser humano puede intentar buscar soluciones. Se puede tratar de regenerar al ser humano, pero no quiero parecer negativo porque el mensaje es positivo. Pero tenemos que conocer la realidad, lo que la Biblia nos enseña. No es mi postura, no es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Jesús dijo, te lo recuerdo, antes lo he dicho, no hay justo ni aun uno. El rico, cuando le llamó a Jesús maestro bueno, Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente Dios. A veces podemos tener ese concepto, es que esta es una buena persona. Olvídate, la Biblia dice que no hay buenas personas. Desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, sí, a veces hacemos distinción, ¿no? Hablamos de buenas personas a personas que no son malvadas. Pero uno es bueno mientras la vida no le lleva a tener que reaccionar de otra forma. Aquí el hombre no puede confiar en el hombre. Somos lo que somos. Y somos lo que las circunstancias de la vida nos permite ser. El hombre puede tener muy buenas intenciones. Ahora estamos viendo tiempos en los que se habla de unidad a nivel global. La globalización son nuevos conceptos. Se buscan alianzas por todas partes. Se habla de unir esfuerzos para luchar contra el cambio climático. El otro día hablábamos de esto, cuando hablábamos de el cielo nuevo y la tierra nueva que pasaron. Es necesario que todo esto desaparezca y que Dios lo haga todo nuevo, porque todo esto está podrido. Cuando una cosa está podrida hay que cortar lo podrido y quitarlo. Cuando en el cuerpo de alguien hay un tumor hay que extirpar ese tumor y tirarlo. El mundo está así, está podrido, está enfermo, hay que quitar todo eso y tirarlo, y Dios va a poner algo nuevo, que sea puro, perfecto, que no tenga nada de todo eso malo. Entonces, la razón de por qué ya no habrá más dolor, más llanto, no habrá muerte, no habrá clamor, es porque, es esta la razón, porque las primeras cosas pasaron. El Señor hace nuevas todas las cosas, como dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la única razón de por qué ya no habrá más dolor. Porque el Señor elimina lo malo y hace nuevas todas las cosas. Hermano, eso es una declaración poderosa. Y esa es nuestra esperanza. Mirar hacia el futuro. Mirar hacia adelante. Cuando te encuentres hundido, agobiado, cuando te encuentres inmerso en el dolor que ha ocurrido y ocurrirá, cuando te encuentres desesperado, cuando veas que ya no hay esperanza, cuando te encuentres en cualquier momento de estos de dolor, realmente reacciona, dile a tu mente, a ver, reacciona, Víctor, reacciona. Cree lo que Jesús dijo, esto es temporal. El dolor, si sabes que es temporal, se sobrelleva. Cuando a ti te duele la cabeza, te duele la barriga, puede ser un dolor muy intenso.
Podría ser un dolor desesperante, pero no te desesperas porque sabes que es temporal. Voy a dormir un poco, voy a tomarme esto a ver si se me pasa. Esa es la esperanza, ¿no? Si un dolor de esos fuertes pensases que lo vas a tener que arrastrar toda tu vida, esto te puede desesperar. Porque hay dolores que realmente son terribles, solo que al ser temporales, uno los sobrelleva, ¿verdad? Cuando te veas inmerso en estas situaciones angustiosas de la vida, recuerda esto, es temporal. Esto es pasajero. Estamos de paso. Nuestro lugar, nuestra ciudadanía, lo que nos espera está por venir. El Señor lo hace nuevo todo. Me encanta esa declaración de Jesús. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Lo que está hecho ahora a veces está torcido, hay heridas, hay nuestra propia vida está llena de cicatrices de las heridas que hemos tenido que atravesar en esta vida, y hablo emocionalmente, espiritualmente. Pero tu vida, no te olvides, también el Señor la hace nueva. Todo será nuevo. Estaremos por siempre en la eternidad con el Señor. Y no habrá más dolor, más sufrimiento, no habrá muerte, no habrá más clamor. Habrá alabanzas, habrá palabras de gratitud, habrá expresiones de amor, habrá risas. ¿No te lo has pensado? En el cielo no estamos todos serios allí por la eternidad, no. Habrá felicidad, alegría. Se oirán risas por aquí y por allá. Lo que no se oirá es a nadie llorar. No se volverá a escuchar nunca más en la eternidad el sonido del llanto. Igual después nos resultará curioso. Cuando llevemos unos cuantos siglos, estaremos uno de vosotros y yo estaremos ahí charlando y uno nos diremos al otro, ¿no te parece curioso que llevamos no sé cuántos siglos aquí y no hemos oído llorar a nadie? Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos llegado a nuestra horita y lo vamos a dejar aquí, esperando vernos mañana nuevamente para poder continuar creciendo y estudiando juntos. Mañana es viernes, si no me falla la memoria, que cuando estás así de vacaciones y rompes la rutina, a veces tienes que pensar un poco qué día es hoy. Y te quedas ahí. Si no me falla el día, mañana es viernes, así que los viernes estamos a las 9 de la noche. Todos los días a las 8, pero viernes, sábado, domingo estamos a las 9. Entonces mañana viernes, recordadlo, a las 9 nos volvemos a ver. Si Dios quiere, volveremos a estar ahí con su palabra abierta, con este tesoro que es la Biblia, con estas promesas hermosas que la palabra de Dios nos ha dejado, que nos ayudan a sostenernos en medio de las tribulaciones, y así hasta que Cristo nos lleve a este momento en el que estemos ya en su presencia y a las puertas de la eternidad. Mientras tanto, tenemos que seguir ahí perseverando, llenándonos de la palabra de Dios, que es poderosa y nos ayuda a mantenernos firmes y saber por dónde tenemos que andar. Un fuerte abrazo, mis queridos, que Dios os llene con su presencia, con su amor, que Él responda a vuestras oraciones, que os conceda todas esas peticiones de vuestro corazón, que el Señor, ese príncipe de paz, os llene de paz, que Él realmente traiga consuelo a vuestras vidas y que esa vida abundante que Él nos prometió la experimentemos ya aquí. Os amo con el amor del Señor, estáis en mis oraciones y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta mañana, un abrazo.